Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a Lo Mejor de la Vida, nuestros hijos. Raúl Necier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, hoy vamos a cerrar el temita broncoespasmos que habíamos desarrollado ampliamente en el programa anterior y vamos a hablar también específicamente de asmas. Exacto. Habíamos hablado en programas anteriores de infecciones respiratorias, pero habíamos introducido como enfermedad respiratoria, es decir, que no todas son infecciones. En la patología respiratoria, en las enfermedades respiratorias, si bien hay una prevalencia de enfermedades infectocontagiosas que la producen, de ninguna manera es la única causa. Hay causas no infectocontagiosas que son, si bien pueden ser desencadenantes de otras patologías, pero no dan una infección en sí. Entre ellas tenemos los broncoespasmos, es decir, son los chicos que normalmente el papá lo trae a la consulta porque respira agitado, porque siente un chillido en el pecho, porque su respiración es ruidosa, porque lo refieren tiene como un gatito o hace ruido al respirar, y eso le preocupa porque juntamente con eso va otra sintomatología como que está agitado, que aparece tos, decaimiento, a veces y el cuadro desencadenante del broncoespasmo es una infección respiratoria, un rinovirus generalmente, también puede tener resfrío alto, fiebre, etcétera. Pero el broncoespasmo es un síntoma, es el síntoma que está indicando de que el sistema bronquial, el sistema de túbulos por donde circula el aire y que va a llevar el oxígeno a la intimidad de los pulmones, está apretado, está espasmodizado y por lo tanto ese diámetro de la vía respiratoria ahora lo tenemos más chiquito y entonces el chico tiene que seguir oxigenando su sangre y para eso se agita. Dentro de los broncoespasmos es muy común que en los chicos hasta los 5 años, yo diría que hay estadísticas que indican que un 50% de los chicos menores de 5 años en algún momento de su vida, y específicamente la mayoría en el primer año de vida, hace algún cuadro de espasmo bronquial. ¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué, digamos, antes de los 5 años y no después? Claro, la causa es, como nos explicaba el doctor Fernando Meneghetti, es que la vía aérea es chiquita porque el chico nace todo chiquito y eso se va agrandando a medida de que va creciendo. Es propio del desarrollo, digamos. Es propio del desarrollo, por eso justamente, pero la pregunta más importante que vamos a hacer después a nuestro invitado especial es la angustia que esto genera en los papás. Y hay dos preguntas muy comunes que nos hacen los padres en consultorio. Primero, doctor, ¿será esto producto de una infección o de una bronquitis anterior mal curada? Por eso el chico empieza hoy a hacer estos cuadros. O bien, la otra pregunta que angustia muchísimo más a los padres, doctor, esto que usted dice broncoespasmo, ¿no será un asma? Vamos a ver entonces después la diferencia entre broncoespasmo y asma, o cuándo le vamos a poner a ese chico que hace un broncoespasmo el rótulo de asmático. A nivel mundial se calcula, ¿no es cierto?, que un 10 a 15% de la población tiene asma. De hecho, hay algunos nombres que podemos dar de personajes históricos o actuales de gran referencia a nivel mundial, muy conocidos, que han sufrido asma durante toda su vida, y a lo mejor en épocas en donde no había un arsenal terapéutico como sí tenemos hoy y como nos van a explicar para revertir esa situación o esas enfermedades. Es decir, vos me estabas comentando hace un rato de grandes personajes que tienen asma. Me gustaría que lo transmitas también a los Vamos papás, a compartirlo con nuestra audiencia. Uno de ellos, emblemático, José de San Martín, ¿no? El padre de nuestra patria, que inclusive cuenta la historia que también en el proceso de la libertad de América y en el cruce de los Andes tenía úlcera de estómago y consumía mucho opio, ¿no? Así que doblemente el esfuerzo para nuestro querido San Martín, que estando enfermo nunca dudó ni dubitó de su misión libertadora del país. Así que el cruce de los Andes tiene muchas anécdotas para con José de San Martín. También Charles Chaplin, David Beckham, un futbolista inglés ampliamente reconocido, campeón mundial, Liga de Campeones, Dennis Rodman, jugador de baloncesto de la NBA, Jackie Johnny Kears, de Estados Unidos, era una corredora atlética, 6 veces medalla de oro en Juegos Olímpicos. Tom Dolan, de Estados Unidos, nadador, récord del mundo de 400 metros y medallista de oro olímpico.
Nadador, fíjate vos que habíamos hablado en programas anteriores con el doctor Fernando Meneghetti cuando yo le trasladaba una pregunta sobre la natación, que muchos recomiendan hacer natación para este tipo de patologías, ¿no? Martin Scorsese, director de cine, Liza Minnelli, actriz, Kenny G, clarinista, y Beethoven, Ludwig van Beethoven también, uno de los personajes más conocidos que sufría de asma. Eso quiere decir que el asma hoy es una enfermedad, ¿no es cierto?, padecida por mucha gente, pero que dado los avances terapéuticos, los avances, ¿no es cierto?, de la medicina, nos da la posibilidad de tratar con éxito todo tipo de asma y que no sea invalidante para hacer lo que querramos en nuestra vida, especialmente para darle a nuestros hijos una oportunidad de una calidad de vida mejor a pesar de la patología de base que pueda tener. Sí, aparte uno piensa, por ejemplo, vos pensás en Beethoven, ¿no? En la época de él, o en Charles Chaplin, era difícil de tratar ese tipo de enfermedades. Es más, había mucha más facilidad de que una persona pierda la vida por este tipo de patologías que hoy, que es tratable durante toda la vida y puede tener una vida casi normal, ¿no? Seguramente, si las complicaciones que da el asma pueden ser importantes en la medida en que es una patología tratable, pero si no se trata, evidentemente puede dar complicaciones. Pero bueno, para eso vamos a tener al doctor Fernando Meneghetti dentro de un ratito con nosotros, que nos va a explicar exactamente la incidencia de asma en nuestros niños y las terapéuticas actuales que tenemos. Así es, como lo anunció el doctor Raúl Necier, en el próximo bloque lo vamos a tener nuevamente en nuestros estudios al doctor Fernando Meneghetti. Enseguida volvemos. Cuarto y último bloque de lo mejor de la vida, nuestros hijos, y después del bloque anterior, como lo habíamos anunciado al comienzo, ¿no? Una entrevista pregrabada con el doctor Meneghetti sobre factores de riesgo y enfermedades respiratorias, que de alguna manera dan un cierre, un complemento al tema que estamos tratando hoy. Sí, el asma, como dijimos hoy, es una patología, una enfermedad que realmente angustia. Yo creo que el mensaje a los papás en este programa, habiendo contado con la presencia de Fernando, es que le tenemos que perder miedo, no respeto, sino miedo, y estando tratada por personas, ¿no es cierto?, por neumonólogos, que realmente tienen elementos como para decirnos concretamente cuándo es un asma, que tiene un arsenal terapéutico para usar efectivamente. Creo que el mensaje, Fernando, es que no debemos tenerle miedo como cualquier otra enfermedad y que tenemos elementos preventivos y terapéuticos que hoy son útiles y efectivos y que simplemente es cuestión de que ese papá y esa mamá no hagan caso a los consejos del vecino, de los abuelitos o de otros que padecen la patología o algo parecido, sino que realmente recurran al pediatra neumonólogo para hacer un diagnóstico concreto y un tratamiento que seguramente redundará en beneficio y un aporte a la calidad de vida del futuro de ese niño, ¿no? Seguramente con el diagnóstico de asma, el médico pediatra, el médico de cabecera, tiene elementos para empezar el tratamiento y debe consultar al especialista en vías respiratorias cuando crea que no tiene la evolución esperada. Esta es una enfermedad que todavía es desconocida en múltiples aspectos, todavía no se sabe toda la enfermedad, sabemos un montón de cosas, sabemos la fuerte predisposición hereditaria, cuáles son algunos de los genes involucrados en esto. Es una enfermedad poligénica, entonces la interacción entre eso es muy compleja todavía y falta mucho por dilucidar. El pronóstico es incierto porque muchos chicos los estigmatizamos con este diagnóstico y dejan de tener los broncoespasmos y todavía no sabemos las razones por las cuales han dejado de tenerlo, y otros que van a crecer y van a seguir con su patología, que todavía no tiene un tratamiento curativo, pero sí un tratamiento controlador de la enfermedad, que se basa en el uso de medicación inhalada, que son los corticoides inhalados, que a la dosis que habitualmente se prescriben están libres de efectos indeseables, que puede haber formas severas de enfermedades que requieran de aumento de medicamentos o de dosis y que obliguen al médico a explicar cuáles son estos efectos que pueden provocar la medicación, pero que tenemos un perfil de seguridad muy amplio para el uso de estos medicamentos. Hay tratamientos combinados que combinan broncodilatadores con corticoides y esto ofrece algunas ventajas desde el punto de vista farmacológico y de la respuesta clínica del paciente, pero que en general promueven que el chico tenga una adecuada calidad de vida,
esta es una enfermedad que a veces trae el problema para niños en la escuela, durante toda su etapa de niñez, en el trabajo de los papás también se ven afectados porque tienen que consultar repetidas veces a los hospitales, pero que es el pediatra de cabecera junto con los médicos especialistas que puedan dar respuesta a ese papá y al pediatra y al niño, quienes tienen que trabajar para que estos chicos puedan llevar una calidad de vida normal, y así debe ser. Y siempre me gusta cerrar, digamos, cuando uno tiene la posibilidad de desplayarse sobre este tipo de patología, y agradeciéndoles a ustedes que en la próxima placa no nos olvidemos que todos estos aspectos que nosotros hablamos de patología respiratoria en el niño siempre están relacionados a un pulmoncito, a unos bronquios que están en crecimiento. Por eso hay que ser respetuosos del crecimiento, del desarrollo de estos niños, promulgar porque respiren el aire más puro posible, promulgar para que estos niños tengan todas las vacunas completas, para que puedan tener una alimentación sana, que disfruten de su niñez, ser respetuosos a la hora de indicar medicamentos o de tratamientos que pretenden, a veces sin éxito, modificar la evolución natural de la enfermedad pulmonar, obstructiva o de broncoespasmo en la infancia, y que en general goza de muy buen pronóstico. Doctor, la última pregunta por mi parte sobre el asma. No siempre aparece el asma o se manifiesta en la niñez. ¿Puede un adulto, con el correr de los años, aparecer la enfermedad y ya tratarse a partir de ese momento? En general, cuanto más tarde en la vida aparecen los síntomas clásicos de enfermedad asmática, casi sin dudas que estamos hablando de asma bronquial, pero eso se lo dejo a los médicos especialistas de adultos. Gracias, Fernando, porque en este programa hemos aprendido mucho con respecto a esta patología que, como decíamos al principio, asusta. Y yo creo que aprender, saber las cosas mínimas, saber el ABC de cada patología hace de que le perdamos el miedo. Y eso es un poco el motivo de nuestro programa, educar primariamente en salud para que todos sepamos qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Gracias. Gracias, doctor, otra vez. Gracias a usted por la invitación. Muy amable. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, como siempre, por la pantalla de Somos Santa Fe.